Saludos cordiales, soy Edgar Ortega Torres, director de respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. El proceso de respuesta en la gestión de riesgos de desastres es el tema que me convoca. He establecido un sumario de 3 puntos: el proceso de respuesta mismo, los actores de respuesta que participan en este interesante proceso y la capacidad de respuesta que tenemos. La respuesta es uno de los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastres y uno de los más importantes de la gestión reactiva como componente de este sistema. El proceso de respuesta es un conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente ocurrido este, pero también ante la inminencia del mismo. Se realizan para salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas y el Estado, y también atender a la población afectada a fin de proporcionar la asistencia humanitaria. Tenemos un concepto de la operación para la respuesta. ¿Qué hacemos? Activamos los planes de operaciones y los protocolos de actuación. Ejecutamos acciones y actividades de respuesta por cada uno de los órganos competentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, teniendo en consideración los niveles de emergencia y la capacidad de respuesta. Sobre este último punto, tenemos 5 niveles de emergencia. El nivel 1, que compete a la actuación del distrito. Nivel 2, que compromete a la provincia, y el nivel 3 a la región. En estos 3 niveles, los gobiernos locales y el gobierno regional ejecutan acciones de alcance local y regional con sus propios recursos disponibles. En el nivel 4, se da la intervención del gobierno nacional y sustenta una declaratoria de estado de emergencia. Esta declaratoria de emergencia se hace a solicitud del gobierno regional toda vez que sobrepasa su capacidad de respuesta, o en todo caso de oficio de parte del Consejo de Ministros, que aprecia que la capacidad de respuesta del gobierno regional ha sido superada y es necesario una declaratoria de estado de emergencia. En este nivel, el INDECI coordina las acciones de los sectores. En el nivel 5, contempla un desastre de gran magnitud, toda vez que supera la capacidad de respuesta del país y sustenta la declaratoria de estado de emergencia y la recepción de ayuda internacional. En esta situación, INDECI coordina y conduce las operaciones de atención a la emergencia o desastre. Tenemos un marco conceptual de respuesta, porque no todo se puede en un mismo momento. Hemos establecido 3 momentos de respuesta: uno de intervención inicial, el segundo de primera respuesta y el tercero de respuesta complementaria. La intervención inicial es la reacción solidaria de la persona misma, la familia, la comunidad organizada, interviene ante la ocurrencia de la emergencia o desastre y comprende la realización de acciones en base a los principios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que se denomina autoayuda. Hay acciones de intervención inicial, como es búsqueda y rescate. La misma persona, la misma familia participa en esta actuación: los primeros auxilios, extinción de brotes de incendio, apoyo solidario, la evacuación, las comunicaciones de emergencia y el rescate de bienes sumarios. Como podemos apreciar en la diapositiva, los actores son persona, familia y la comunidad. La primera respuesta, el segundo momento de la respuesta, es la intervención más temprana posible de las organizaciones especializadas y o la población organizada, según sus capacidades, en el escenario donde se pueda producir o se haya producido una emergencia de desastre. La finalidad, salvaguardar vidas y los daños colaterales. ¿Cuáles son las entidades de primera respuesta en el país? Las Fuerzas Armadas, con sus 3 institutos: Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza
Aérea, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el sector salud con sus componentes, el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, instituciones privadas de salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional. Otra entidad de primera respuesta es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Cruz Roja Peruana, Población Organizada, en brigadas operativas de defensa civil, las brigadas de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades públicas y privadas que resulten necesarias dependiendo de la emergencia o desastre. ¿Qué acciones realizamos en la primera respuesta? Búsqueda y rescate, atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos, incendios urbanos, control y seguridad, evaluación de daños en áreas de necesidades, sistema de comando de incidentes, comunicaciones de emergencia y otros que puedan presentarse de acuerdo al tipo de emergencia o desastre. Los actores, como podemos apreciar, son los elementos de primera respuesta. Un tercer momento de la respuesta complementaria, que es un conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que se ejecutan mediante las entidades integrantes del SINAGER en el ámbito de sus competencias y funciones en plena emergencia, a fin de brindar asistencia humanitaria a la población afectada. Básicamente es la intervención de los sectores que tienen competencia en alguna actividad relacionada a la atención de desastres. ¿Qué acciones se contemplan en este momento? Evaluación de daños y demás necesidades, la parte complementaria, la instalación de albergues, atención hospitalaria, remoción de escombros, administración y distribución de la ayuda humanitaria y la habilitación de vías de comunicación, entre otras. Los actores, como podemos apreciar, son los elementos de primera respuesta y también los sectores del gobierno nacional. También tenemos un proceso de respuesta, conducción y coordinación de la atención de la emergencia de desastre, el análisis operacional, búsqueda y salvamento, salud, comunicaciones, logística en la respuesta, asistencia humanitaria y movilización. Son 8 los subprocesos del proceso de respuesta. ¿Qué comprende la conducción y coordinación de la atención de la emergencia de desastre? Es un conjunto de actividades transversales orientadas a conducir y coordinar la atención de la emergencia en los diferentes niveles de gobierno, a fin de generar decisiones que se transforman finalmente en acciones de autoayuda, primera respuesta y asistencia humanitaria. Todo esto se hace, obviamente, en base a la información oportuna que podamos tener de la situación de la emergencia. Conducción se refiere a la responsabilidad de la máxima autoridad de cada nivel de gobierno, según su ámbito jurisdiccional de la zona afectada, el nivel de emergencia y la capacidad de respuesta. La coordinación permite articular la capacidad de respuesta, establecida en los planes de operaciones de emergencia, los planes de contingencia, los protocolos y los procedimientos de intervención. Un segundo subproceso es el análisis operacional. Es el conjunto de acciones que permite identificar daños, analizar necesidades, el daño está ahí, y asegurar la oportuna intervención para satisfacer con recursos a la población afectada. Se cuenta para ello con procedimientos preestablecidos en función de los medios disponibles en los ámbitos local, regional y nacional. El análisis operacional se desarrolla a través del Sistema Nacional de Información para la Respuesta y Rehabilitación, cuyo acrónimo es el SINPAD, el Sistema de Información sobre Recursos para la Atención de Desastres, SIRAD, el Sistema de Información Geográfica, los inventarios de recursos humanos y materiales que tenemos a través de la movilización, estadísticas, estimaciones, información sobre escenarios de riesgo, evaluación de daños y análisis de necesidades y otros mecanismos, instrumentos y herramientas que pueden haber para hacer un buen análisis. La búsqueda y salvamento
Es un conjunto de acciones y actividades que permiten salvaguardar vidas, controlar eventos secundarios como incendios, explosiones, fugas de gas, entre otros, que se dan durante una emergencia o desastre, a fin de proteger los bienes y mantener la seguridad pública en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre. La búsqueda y salvamento comprende el conjunto de actividades orientadas a la localización de personas atrapadas o aisladas en diversas situaciones de peligro, para su extracción y traslado hacia zonas seguras, para su atención correspondiente. Se desarrolla a través de entidades de primera respuesta que cuentan con recursos y medios disponibles para intervenir en operaciones especializadas, conforma el servicio de búsqueda y salvamento terrestre. Acá entran la unidad de búsqueda y rescate urbano, los USA. El servicio de búsqueda y salvamento es un mecanismo de coordinación, decisión y comunicación conformado por entidades públicas y privadas que cuentan con recursos y medios para intervenir en operaciones especializadas de búsqueda y salvamento. Repito, los ámbitos: terrestre, que está a cargo del INDECI, el marítimo, que está a cargo de la Capitanía de Puertos, y el aéreo, que está a cargo del Comando Operacional Aéreo. Otro subproceso del proceso de respuesta de salud es el conjunto de acciones orientadas a brindar la atención de salud en situaciones de emergencias y desastres a aquellas personas que las necesitan, para cubrir también las necesidades de salud pública. ¿Qué comprende salud? El registro, clasificación, estabilización de pacientes, atención prehospitalaria, traslado de heridos, asistencia y salud física, salud mental y salud pública. Lo ejecutan las entidades del sistema de salud. Comunicaciones. Es el conjunto de actividades orientadas a asegurar la disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación que permitan una adecuada coordinación entre los actores del SINAGER ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. Comprende actividades de planeamiento, organización, disponibilidad y operatividad de los medios de comunicaciones para emergencias. En cada nivel de gobierno se debe ejecutar estas acciones para asegurar un adecuado flujo de la información y la continuidad de las coordinaciones ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. La logística en la respuesta, otro subproceso del proceso de respuesta, es el conjunto de acciones para el abastecimiento de suministros adecuados y en cantidades requeridas, así como de equipos, personal especializado en los lugares y momentos en que se necesitan para la atención de la emergencia. Permite satisfacer con oportunidad las necesidades prioritarias de la población en las zonas afectadas. ¿Qué recursos podemos emplear? Medio de transporte, personal especializado, distribución y gestión de aduanas, equipos e instalaciones. Ahí podemos apreciar algunos recursos logísticos que empleamos, tantos aéreos, terrestres, marítimos y también fluviales. Otro proceso importante, un subproceso importante del proceso de respuesta y asistencia humanitaria, es el conjunto de actividades para coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la atención que requieren las personas afectadas o damnificadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en especial lo relacionado a techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así como la protección de los grupos vulnerables. Podemos ver en el esquema que es el gobierno local el que levanta la evaluación de daños en base a los afectados y damnificados. Solicita la ayuda requerida al gobierno regional y este debe proporcionarla. En caso el gobierno regional no tenga los recursos, lo solicita al gobierno
nacional, que en este caso es representado por el INDECI. El INDECI con sus almacenes provee los recursos necesarios al gobierno regional, que a su vez va a trasladar al gobierno local. Si no hay capacidad para poder atender la emergencia, el país, a través del INDECI y Relaciones Exteriores, solicitará el apoyo a los organismos internacionales, ya en el nivel de emergencia 5. La asistencia humanitaria consiste en la administración de los recursos disponibles del ámbito local, regional, nacional e internacional, dispuestos para la población afectada de acuerdo a las necesidades identificadas, a fin de satisfacer los requerimientos prioritarios, enfatizando en brindar techo, abrigo, alimentos, enseres y herramientas. Se promueve que cada gobierno local y regional tengan sus almacenes con bienes de humanitario. El INDECI, como parte del gobierno nacional, dispone de 17 almacenes nacionales en 17 regiones del territorio nacional. Movilización es el conjunto de actividades para disponer y emplear recursos y bienes del potencial nacional, en concordancia con la Ley de Movilización 28101. La movilización se activa en situaciones de desastre de gran magnitud mediante un decreto supremo, lo que permite hacer uso del potencial humano y recursos materiales necesarios para la atención al desastre. La cuarta disposición complementaria o transitoria de la Ley 29664 indica que el INDECI coordine con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y de Movilización Nacional para casos de emergencia por desastre. Podemos apreciar los recursos materiales que son necesarios para la movilización en caso el sistema no disponga de los recursos. Básicamente los entes privados son los que participan en la movilización, proporcionando el material y equipo necesario. Y los recursos humanos también pueden ser proporcionados siempre que estén predispuestos a actuar, sean autosuficientes y sean especializados. Hay una preocupación constante para la respuesta. Si bien podemos poner todos los recursos, sistemas, medios, una gran capacidad de respuesta, es importante saber que el mejor recurso es el humano, que también sufre un impacto por la reacción natural misma a la que se expone. Hay una variabilidad en cuanto a la conducta humana por el periodo de crisis, hay un periodo de vacilación. Muchos tenemos responsabilidad familiar. El momento de afectación a uno de estos integrantes, de seguro que va a crear un tiempo para poder atenderlos y preocuparse por ellos. Entonces tenemos un tiempo de reacción individual, que a la vez se ve afectado por la alteración de las condiciones normales. Los accesos van a ser difíciles, los desplazamientos igual, y también los medios de comunicación. Entonces llegamos a un tiempo de disponibilidad, que a partir de ese momento recién podríamos tomar decisiones y ejecutar acciones. Esto es continuidad operativa, que se entiende que durante un evento producido por un fenómeno natural o producido por el ser humano, hay una afectación a la infraestructura, a los sistemas y a las funciones. ¿Qué queremos con la continuidad operativa? Seguir funcionando, seguir operando y seguir tomando decisiones para ejecutar acciones. Este es un tema de continuidad operativa. Hemos identificado responsabilidades para la respuesta. Los gobernadores regionales y los alcaldes, de acuerdo al nivel de emergencia, son los encargados de conformar el COE, dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil, presiden los grupos de trabajo y presiden las plataformas de defensa civil.
¿Quiénes conforman la plataforma de defensa civil? Organizaciones sociales, instituciones públicas, el sector privado, instituciones científicas y entidades de cooperación en cada ámbito geográfico que tiene a cargo el gobierno regional o los municipios que están representados por los alcaldes. Esta es una gran dificultad. De acuerdo al diagnóstico, es difícil suponer que los alcaldes en una emergencia o desastre tengan la capacidad suficiente para poder actuar teniendo en cuenta todas sus responsabilidades. Por eso existen los niveles de emergencia, en la cual si la autoridad local tiene algún problema, interviene el regional, si no, el gobierno nacional. Por eso decimos que los actores de respuesta son todos, desde el señor presidente de la República, el gobierno nacional con todos los sectores y organismos públicos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad organizada, la población, el voluntariado, la red humanitaria nacional, los cooperantes, organizaciones internacionales, las ONG, los países amigos, aportantes, que ayudan, y otros. Por eso nuestro lema, todos somos defensa civil. Otro tema es la capacidad para la respuesta. ¿Qué tenemos para poder atender una emergencia, atender un desastre, que finalmente se traduce en la capacidad de respuesta nacional? Tenemos las entidades de primera respuesta, como ya lo vimos en la anterior oportunidad. Están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el Ministerio de la Mujer, el sector salud, la Cruz Roja Peruana, la población organizada y otras entidades públicas. Esta es una capacidad de respuesta importante, porque cada vez más se toma conciencia de la participación de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, en las acciones de atención a la emergencia y desastre, y se vienen preparando cada vez mejor. Hay una gran participación de estas fuerzas en la atención y operaciones de atención a una emergencia o desastre. En el Perú, particularmente, tenemos los grupos de intervención rápida para emergencias y desastres, que hemos denominado los GIREP, del cual el INDECI promueve que se tengan también en todas las regiones. En otros países existen con otros nombres estos grupos, que están constituidos por profesionales y técnicos especializados en gestión de riesgos, de desastres, para asistir inmediatamente al lugar, a fin de brindar asesoría técnica y operativa. Su organización es variable, de acuerdo a la magnitud de la emergencia o la necesidad de personas. Tienen un perfil adecuado, una capacidad física, de conocimientos, para poder enfrentar la crisis que se presenta en un desastre o una emergencia. Tienen un perfil especial, equipamiento especial para poder acceder a diferentes lugares, y su principal característica de estos grupos profesionales es que tengan una disponibilidad inmediata. Ocurrida la emergencia, deben estar en condiciones de ser lanzados, vaya la frase, a los lugares o a las zonas que están sufriendo la afectación o han sufrido daño. Otro elemento que fortalece nuestra capacidad de respuesta son los centros de operaciones de emergencia. Se ha dado un paso muy grande gracias a la tecnología y a la facilidad informática que tenemos en estos últimos tiempos para garantizar que haya un flujo de información permanente y para la toma de decisiones. Esto está dentro de los centros de operaciones de emergencia nacional, que tiene conexión directa con los centros de operaciones regionales, estos con los provinciales y estos provinciales con los distritales. El funcionamiento en el COE es durante las 24 horas. En los niveles más bajos, cuando se active la emergencia, ¿no?, o se active el desastre, estos deben funcionar las 24 horas, de tal manera que haya un flujo de información permanente. Adicionalmente, el COE
tiene contacto con los centros de operaciones de emergencias sectoriales que corresponden a los ministerios, ¿no?, que también, de acuerdo a sus competencias, reciben la información de su especialidad, valga la redundancia, que les compete, a fin de analizar y hacer conocer la situación al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Otra capacidad para la respuesta que hemos implementado son las bases modulares móviles, que es un sistema de base de personas, medios, equipo, que se trasladan a los lugares cercanos a la emergencia, a la zona de emergencia, para poder actuar desde ahí, empleando todos sus recursos disponibles, con gran autonomía, de tal manera que pueden desarrollar su trabajo sin perjudicar a la autoridad local o a los medios locales. Tenemos también un puesto de comando avanzado que permite trasladarse, es un puesto altamente móvil, que puede ser trasladado por medios aéreos también a la zona o lugar más cercano a la emergencia o desastre, o en el mismo lugar, a fin de que desde ahí se proporcione la información a través de los centros de respuesta de emergencia móvil, los MERC, las unidades móviles de comunicaciones de emergencia, y también tenemos para la parte logística un centro de apoyo logístico avanzado, CALA, que se traslada con recursos logísticos, ¿no?, disponibles para poder actuar de inmediato en la zona, que puede comprender inclusive la implementación con almacenes cercanos para poder actuar y salir de la emergencia. Otra capacidad de respuesta son los bienes de ayuda humanitaria. Lo tenemos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, en almacenes administrados por los gobiernos subnacionales, llámese locales o regionales. Los sectores también tienen sus almacenes adelantados, y el INDECI, que tiene 17 almacenes nacionales, distribuidos estratégicamente a fin de cubrir todo el territorio nacional. También otra capacidad de respuesta que tenemos es el material, equipo y servicios que cada vez, como les manifesté anteriormente, viene siendo mejorado de parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú, el Cuerpo General y Bomberos Voluntarios del Perú, que son los elementos que han asumido una responsabilidad adicional a sus funciones porque se hace necesaria su participación. Pues son elementos que funcionan las 24 horas, tienen sus recursos logísticos y sobre todo el personal disponible en todo momento. El INDECI igualmente se viene equipando para disponer de medios en condiciones de actuar también como una unidad también de primera respuesta. No podemos estar observadores ante la necesidad. Tenemos personal y tenemos que participar mediante nuestras brigadas operativas en ayudar en la atención de la emergencia. Otra capacidad de respuesta son los mecanismos financieros que tiene el país para responder al impacto de desastres. Uno de ellos es la reserva de contingencia, que ahora ha cambiado de nombre y es el Fondo de Desastres, que lo manejan varios sectores. La Secretaría Técnica está a cargo del INDECI, que recomienda las acciones a desarrollar para poder asignar los recursos a los gobiernos locales y regionales que lo soliciten o necesiten. Otro apoyo importante es de la sociedad civil, organizaciones y programas sociales, que sucesivamente y progresivamente, a través de la sensibilización, se ha logrado una gran participación. Cada vez son más personas que se organizan y participan en apoyo al desastre. Como una casuística tenemos el niño costero, ¿no? Que hemos podido ver de muchas formas cómo la sociedad civil se integró en los actores de respuesta. Y finalmente, una capacidad de respuesta también es el apoyo internacional. Sabemos que hay agencias de cooperación, ONGs, instituciones y los países que cada vez son más conscientes de la necesidad de asumir un reto para poder atender
emergencias y desastres que finalmente son globales, pues la ocurrencia de un desastre en un país implica de alguna forma al vecino y también a través de otras afectaciones a otros países de otras latitudes. Esta capacidad de atención de los países vecinos y amigos se traduce posteriormente en una capacidad de respuesta internacional ante la necesidad de un país afectado. Finalmente, como un avance de nuestra implementación, nuestra mejora en la fortaleza de nuestras capacidades, tenemos los grupos que hemos establecido, las brigadas operativas para emergencias y desastres, WED, los grupos de intervención de respuesta para emergencias y desastres, y las brigadas operativas de los diferentes entidades de primera respuesta, Fuerza Armada, Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y otros organismos como el para incendios forestales, donde interviene el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, con personal capacitado cada vez mayor en condiciones de actuar, inclusive en apoyo a otros países. Para terminar, tenemos un lema: preparando vidas para salvar vidas, que es un lema que corresponde al componente de la gestión reactiva. No olvidemos que realizamos respuesta no solamente después de la emergencia y desastre, sino también ante el peligro inminente, ¿no? Porque no podemos observar de que va a venir la afectación y no haya una acción de parte de las fuerzas que tienen que estar pendientes de lo que pueda venir posteriormente. Un caso particular nuestro ha sido la actuación que hemos tenido en el fenómeno del niño costero del año pasado, del 2017, en la cual hubo una plena participación desde antes, durante y después de la emergencia. Muchas gracias.